Bueno, muy buenos días. Hola, profe, Jorge, buenas. vamos a dar Es que inicio al casi no escucho. desarrollo. Ah, ya. Ah, listo, listo, listo. Pensé que Por no favor, no escuchaba. ya, por favor, apagar el micrófono. Gracias, Jorge. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de la última clase virtual del curso de Guardianes de la Democracia. ¿Cuáles temas son? Jurados de votación y financiación y planeación de la campaña electoral. ¿Qué es un jurado de votación? Bueno, los jurados de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones y realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales que ha diseñado la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Las calidades que deben de tener los jurados de votación, primero, deben ser ciudadanos en ejercicio en todos sus derechos políticos y tener entre 18 y 65 años de edad. Eh, las personas que pueden ser designados como jurados de votación son los funcionarios y empleados públicos, eh, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de partidos y movimientos políticos. ¿Quién es la entidad encargada de cuál es la entidad encargada de designar a los jurados de votación? Es la Registraduría Nacional en Colombia. eh, y por intermedio, lo hace por intermedio de un software especialmente diseñado para esta función. Este organismo, pues, o esta institución asegura que en toda ocasión no haya inconvenientes eh, con los actores o con los candidatos que están en la contienda electoral, y el software se nutre, el software para seleccionar o para sortear a los jurados de votación se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas privadas y públicas, eh, los establecimientos educativos y los partidos y movimientos políticos. El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la afiliación política. Los cargos y funciones de los jurados de votación em, son básicamente tres cargos. El que se asume y se desarrolla el día de las elecciones, que es el presidente de la mesa, el vicepresidente y el vocal. También hay otros tres jurados por mesa que son suplentes y están vigilantes a la urna. El presidente de la mesa de votación es quien recibe y verifica los documentos de identidad. El vicepresidente de la mesa registra al votante. El vocal es el encargado de entregar el tarjetón. Los tres jurados suplentes son los que entregan el certificado de votación y, si es necesario, puede ayudar al votante en su ejercicio. Todos los jurados votarán en la mesa donde estén ejerciendo su función. Los jurados deben presentarse media hora antes, o sea, a las 7:30 de la mañana, el día de inicio de las votaciones en la mesa respectiva, y tendrán que permanecer o deben permanecer allí hasta que se acabe el conteo de los votos. Eh,
Otros actores importantes del proceso electoral en Colombia, está el delegado del puesto, que es el funcionario electoral encargado de preparar y organizar la logística para los puestos de votación, garantizar el adecuado funcionamiento durante la jornada electoral, recibir a los jurados de votación, los pliegos electorales y custodiarlos. Mm, Y una vez se concluya el escrutinio, entre otras labores, el delegado del registrador del Estado civil es un servidor público, mm, que pues adquiere una responsabilidad disciplinaria civil y penal en todas sus actuaciones. De ahí pues la relevancia de ese cargo, que es el encargado como de coordinar los jurados de votación el día de las elecciones, los testigos electorales, entre otras tareas que le asigne la registraduría. Entonces, hay unas excepciones, de personas que no pueden ser jurados, no pueden ser designados como jurados de votación, y son personas que sean menores de 18 años y mayores de 65 años, funcionarios de la jurisdicción contencioso administrativo no pueden ser designados como jurados de votación, las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, funcionarios que realicen tareas electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores y auxiliares del Ministerio de Comunicaciones o empresa de teléfonos, los funcionarios de la Administración Postal, o de Correos, los miembros de los directorios políticos, los candidatos de corporaciones públicas, sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad a primero civil, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del registrador nacional, registradores distritales, municipales o auxiliares, ni los delegados del registrador. En ningún caso un jurado puede ser al mismo tiempo testigo electoral, porque el testigo, recordemos que ayer hablamos, de este tema, está debidamente acreditado y debe cumplir la tarea que le fue delegada por el partido o movimiento político para la respectiva elección y por la cual acudió al respectivo puesto de votación el día de la elección. Si un ciudadano que eventualmente planeaba ser testigo electoral resulta elegido como jurado de votación en el sorteo realizado por la registraduría, deberá presentar su servicio como jurado, ya que recordemos que esa designación es de obligatorio cumplimiento. Bueno, ¿y cómo se conforman esas listas de jurados de votación que son incluidas, en el software para eh, el sorteo aleatorio de jurados de votación? Pues esta se conforma con las listas, eh, que remiten, los jefes de recursos humanos de las entidades públicas, los jefes de recursos humanos de las empresas, los directorios políticos, las universidades y establecimientos educativos. Y cada una de esas entidades tiene la obligación de diligenciar directamente los datos en la plataforma web diseñada por la registraduría. Los nominadores o jefes de personal que omiten relacionar a los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación son sancionados hasta con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no, y si son de empresas privadas, con multas equivalentes hasta 10 salarios mínimos legales mensuales. Eh, Paralelamente, la Dirección Nacional del Censo Electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil creó un software con el propósito de monitorear el sorteo de los jurados y garantizar la conformación de mesas heterogéneas. Este software se encarga de los procesos de reclutamiento, depuración, selección, nivelación, sorteo, cronogramas de capacitación, control de asistencias a capacitaciones, reemplazos y exoneraciones, sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de jurados de votación.
La asignación de los jurados de votación se hace mediante una resolución que emite el registrador distrital o municipal a más tardar 15 días calendario antes de la respectiva elección. Eh, la vigilancia al sorteo de los jurados lo hacen la Procuraduría General de la República o de la Nación y los representantes de los partidos y movimientos políticos. Eh, y los partidos y movimientos políticos y la misión de observación electoral tienen acceso además al software que se encarga del sorteo para hacer el monitoreo con fines estadísticos. Em, eh, le reitero pues de que esa designación como jurado de votación es de forzosa aceptación y se notifica de la resolución que contiene ese nombramiento y se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de las listas respectivas que hace el registrador del Estado Civil en cada municipio o en cada distrito 10 días calendario antes de la votación. Y pues el no recibir esa comunicación no es excusa para no prestar el servicio de jurado de votación. Eh, las personas que es designados como jurados de votación y que no eh, pues desempeñen esas funciones el día del proceso electoral, eh, son sancionadas y son notificadas porque si es injusta causa y no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, se les puede destituir del cargo que desempeñen si son servidores públicos y si son empleados o privados o estudiantes, reciben unas multas también equivalentes hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Hay unas causales para exonerar el servicio, em, prestar el servicio de jurado de votación el día de las votaciones. Y son, por ejemplo, la grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo, muerte de alguna de las personas anteriormente, pues que no se acaban de enumerar, ocurridas el mismo día de elecciones o dentro de los 3 días anteriores a la mismo proceso electoral, no ser residente en el lugar donde fue designado, ser menor de 18 años, haberse inscrito y votar en otro municipio. Los beneficios, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado que puede hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los 45 días siguientes a la fecha de las elecciones. Las funciones de los jurados de votación entre las funciones de los jurados de votación está primero atender a los sufragantes durante el día electoral, adelantar el escrutinio o contabilización de los votos de la respectiva mesa donde haya sido asignado, siguiendo pues en detalle las instrucciones que haya impartido la Registraduría Nacional del Estado Civil y en los formatos que esta entidad haya incluido en el kit. Bueno, los jurados, una designación de jurados remanentes. Y los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no puedan prestar este servicio el día de la elección. Y en las listas de los ciudadanos que por lo general pueden saber si son jurados remanentes porque no tienen, aunque tengan el puesto asignado, no la mesa de votación.
Los ciudadanos deberán, nosotros los ciudadanos debemos entonces revisar esas listas hasta el día antes de los comicios para saber si se debe prestar el servicio como jurado remanente. Entonces, los 6 jurados, tanto los 3 principales y los 3 jurados suplentes, al comenzar la jornada, se deben presentar para el momento de abrir el quid electoral y al finalizar la jornada democrática, también todos deberían realizar el conteo de la mesa de los votos. Los jurados de votación principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí las tareas. Entonces, el presidente de la mesa, y es que es quien recibe el documento de identidad, debe verificarlo en el formulario E10, que son las listas de sufragantes. El vicepresidente que registra a cada elector debe hacerlo en el formulario E11, en el, eh, que es el acta de instalación y registro general de votantes. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante y los otros 3 jurados que son suplentes, pues deben ayudar al sufragante en caso de que sea necesario y entregar el certificado electoral. El jurado de votación no puede portar camisetas, botones, manillas, gorras, calcomanías, ni ningún distintivo que permita identificarlo como simpatizante de alguna campaña política. Y el jurado de votación no debe retirarse de su mesa para ir a votar. Por eso el jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que presta el servicio. Y ese es en cuanto a los jurados de votación. Ahora, de acuerdo al decreto de orden público para un proceso electoral, para cada evento electoral, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, y de acuerdo a los numerales 4 y 11 del artículo 189 de la Constitución del 91, emite un decreto donde se dan una serie de medidas que tienen como propósito, primero, garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos, establecer unas condiciones mínimas para el equilibrio en las campañas, velar por la transparencia de los comicios. mm, Y este decreto pues se caracteriza por señalar algunas restricciones en materia de propaganda electoral, movilidad, aporte de armas, prohibiciones como la ley seca. Eso es en cuanto a la, los jurados de votación. Ahora vamos a continuar con el tema de la financiación y la campaña electoral. Entonces, em, de acuerdo al artículo 34 y 35 de la ley 1475 del 2011, una campaña electoral es un conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo. Y esto requiere una recaudación de contribuciones y gastos de campaña, que está permitido pues por la ley 1475, pero dentro de unos parámetros establecidos. Los partidos y movimientos políticos pueden solicitar adelantos durante los 6 meses anteriores a la fecha de votación al fondo eh, electoral, al gobierno, al Estado, que tiene unos dineros para de participación, de financiación de participación ciudadana para estos procesos. Y los candidatos solo pueden hacerlo a partir de la inscripción.
Y dentro de los procesos de rendición de cuentas de gastos de una campaña electoral, pues ellos deben presentar la relación de gastos o de uso de esos recursos en ese proceso, pues que se les dio a los partidos, movimientos políticos que tienen personería jurídica para poder realizar esa campaña electoral. Hay unas multas de acuerdo a la ley que se presentan a los gerentes de campaña en caso de que el gerente que permita la financiación de la campaña con recursos prohibidos por la ley va a incurrir en prisión hasta de 96 meses. El gerente que sumado al anterior deba pagar una multa de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivale a 885 millones de pesos. Bueno, de acuerdo a lo que esté, a cómo esté el salario mínimo, ¿no? Puedes subir mucho más. En este momento está a el salario mínimo es 1 millón, entonces sería pues 1.000 millones de pesos. Adicionalmente a esto, quedará inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el mismo tiempo. Esto de acuerdo a la ley 1864 del 2017. También la omisión de información del aportante, el partido, movimiento político o candidato que no informe de sus aportes em, realizados a las campañas electorales conforme las personas que aportan a esas campañas electorales deben también informar dentro de sus declaraciones, dentro de sus y dentro del proceso electoral, decir que cuánto está aportando a cada campaña o cada candidato. Porque estos también puede ser sancionado con prisión de 4 a 8 años y una multa de 400.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La financiación pública es aquella que con carácter institucional realizan los partidos y movimientos políticos con el fin de difundir, promover sus principios, programas y política y demás actividades eh, que está realizando la campaña en pro de un proceso electoral, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 130 del 94. La financiación pública en espacios gratuitos en radio y televisión se hace dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de toda votación y hasta con 48 horas antes del proceso electoral, de acuerdo al artículo 16 de la Ley 1475 del 2011. Para las elecciones de Congreso, el Consejo Nacional Electoral establece el número y la duración de los espacios a distribuir. En este sentido, pues los partidos y movimientos políticos y organizaciones sociales y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos y promotores de voto en blanco tendrán derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación social proporcionalmente al número de elegidos para campañas de presidente y Congreso de la República. En cuanto a recursos que provengan de la financiación privada, aquí los candidatos de los partidos y los grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular pueden acudir a las siguientes fuentes para la financiación de las campañas electorales. Primero, las contribuciones o donaciones y créditos que realicen los particulares, créditos en entidades financieras, los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. La financiación privada que provenga para los candidatos que se dé para los candidatos de los partidos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a estos cargos de elección popular también pueden acudir a las siguientes fuentes de financiación. Primero, ingresos generados en actos públicos o actividad lucrativa.
financiación estatal a través de los anticipos de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 1475 del 2011 y a recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para la financiación de las campañas en la que participe. La financiación privada pues tiene unos límites de aportes de partidos y movimientos políticos a las campañas electorales. Esto se hace para tener una mayor transparencia en cada proceso electoral, eh, en cada partido o movimiento político que tenga personería jurídica y pueden invertir el 20% adicional del monto máximo de gastos autorizados en cada una de las campañas, de acuerdo a la resolución 2796 del 2017 del Consejo Nacional Electoral. Hay unas fuentes de financiación que están prohibidas de acuerdo al artículo 27 de la Ley 1475 del 2011 y son las que provengan directo o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que realiza el título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. Y las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto de dominio respecto a de bienes sobre los cuales hubiera indicado un proceso de extinción de dominio. También las que se deriven de actividades ilícitas o que tengan objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público, contribuciones anónimas están prohibidas y las personas naturales contra las cuales se hubiera formulado acusación e imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación y de lesa humanidad. También están prohibidos recursos que prevengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% de contratos o subsidios estatales que administren recursos públicos o parafiscales o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. Otras fuentes de financiación prohibidas son las que provengan de personas que desempeñen funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan. En cuanto los límites de la financiación privada como aportes de recursos propios, em, eh, por ejemplo, el cónyuge o compañero permanente o pariente en el grado que autoriza la ley no estará sometida a los límites individuales del 10% y no podrán ser superiores al monto total de gastos de campaña. Eh, el límite de aportes de financiación privada busca o en pro de un ejercicio transparente en las funciones de los candidatos electos, se estableció que las contribuciones y donaciones individuales no podrán ser superiores al 10% del límite máximo de gastos según el cargo a suplir, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1475 del 2011. En cuanto a la propaganda electoral, em, es toda forma de publicidad realizada con el fin de de invitar a los ciudadanos a votar y se hace esta propaganda a través de los medios de comunicación. Podría realizarse dentro de los 60 días anteriores a la fecha de votación y cuando se emplee el espacio público 3 meses antes. Está prohibido toda clase de propaganda política electoral el día de las elecciones, incluyendo prendas de vestir, volantes, pancartas, entre otros asuntos. El tope de gasto de campañas eh, tiene unos límites de gastos. Cada campaña electoral
y de acuerdo a los distintos cargos y corporaciones de elección popular, se fija, estaban establecidos por el Consejo Nacional Electoral con base en el costo real de campañas, en un estudio conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y este monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por la lista de candidatos a corporaciones de elección popular. Y en el caso de las listas con voto preferente, el voto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. Esto pues es en cuanto, estos gastos y estos montos se, mm, se presentan de acuerdo con lo que se debe presentar en los formatos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, que son los formularios que ustedes tienen en el aula virtual. Ay, no, vamos a ingresar al aula para que ustedes tengan presente en qué formatos es que se debe presentar esa información de gastos, de ingresos y gastos de una campaña electoral. Y esos formatos son los que realmente se presentan como proceso de planeación de la campaña electoral en cuanto a la financiación y en cuanto al desarrollo del proceso electoral por candidato. Igualmente, los candidatos deben de presentar un informe de gastos e ingresos en los formularios que están establecidos por mm, por la registraduría. Esos formularios ustedes los tienen aquí en el aula, si están observando. Para que ustedes los descarguen y esa actividad es simplemente colocar como un ejemplo didáctico de un candidato supuesto X, donde van a relacionar los ingresos de financiación de la campaña electoral y los gastos que realizaron en el ejercicio de ese proceso democrático. Son estos formularios. Es el formulario 5.3b, el formulario 5.2b y el formulario 5.1b. Y diligencias hacen la simulación de un candidato X y publican los 3 formatos en este espacio. El tema, esos son los temas de hoy y temas ya finales del curso. No sé si Jorge Luis quiera complementar el tema o tenga alguna inquietud. Jorge, ¿me escucha? Aló. Bueno, no recibo respuesta de Jorge, entonces Yo, profe, ¿cómo está? le preguntaba si tiene algo que complementar o alguna inquietud o comprendió el tema, los temas que se desarrollaron hoy. Sí, he comprendido ahí el tema y además pues que yo me retroalimento Ujú, normalmente. sí, Entonces, listo, Jorge. Entonces, tan pronto el sistema me genere la grabación, la publico en el aula. Recuerden que ya en la próxima semana se termina el curso. Los invito a que publiquen sus actividades, participen en los foros y desarrollen las actividades en línea. Que tenga una feliz tarde. bueno, profe.